diapositivas. Pues, Sí, así. listo. Bueno, muy buenas noches, tardes. Mi nombre es Emanuel Rodríguez, soy magíster en antropología forense. Trabajo en el laboratorio de antropología forense de mi regional hace más de 12 años en el área de patología, antropología forense e identificación humana. Nuestro país, pues como ustedes sabrán, es un país sumamente violento, con altos índices de desaparición forzada, etcétera. Entonces vamos a hacer una presentación muy concisa, muy resumida, concreta, de pues, cuál es nuestro rol como antropólogos forenses en el análisis de casos complejos en el sistema médico-legal de Colombia, que pues obviamente debe ser muy similar al de otros países de Latinoamérica. Perdón. Ok. Bueno, entonces podemos definir la antropología como una disciplina pues, que estudia al ser humano desde una dimensión social, biológica, cultural e incluso desde otras. Y en este aspecto contribuye a las labores de identificación mediante la aplicación de conocimientos, tanto del área biológica como del área social, cultural y arqueológica, ¿cierto? Estudia los orígenes, posterior evolución de la diversidad humana en muchos aspectos, no solamente en lo cultural, sino también en lo biológico, integrado, ¿cierto?, con lo cultural y lo social en el tiempo, en el espacio y en las variaciones que existen en todo el planeta con respecto a estas esferas del ser humano. La antropología sociocultural en general estudia creencias, arte, moral, derechos, costumbres, todo el sistema psíquico y conductual de una sociedad particular, ¿cierto? También trabaja problemáticas de pueblos nativos, normas culturales, interculturalidad, relaciones con el entorno, relaciones jurídicas, etcétera, etcétera. Pero esa no es nuestra epistemología del día de hoy. La arqueología básicamente es una disciplina que trata de analizar, ¿cierto? También va muy de la mano con la antropología social, el pasado y la antropología biológica, ¿cierto? Para entender cómo eran los patrones de nutrición, alimentación, etcétera. Incluso patrones de violencia del pasado. También se conoce como bioarqueología y digamos que estudia los vestigios materiales y los cambios socioculturales de diferentes comunidades humanas. Y la antropología biológica física, que es lo que nos atañe el día de hoy, básicamente se especializa en el estudio de la diversidad biológica de las poblaciones humanas, ¿cierto? La evolución, entre otros. Y es, digamos, un estudio realizado a partir de restos dentales, de restos óseos, ¿cierto? Y estudia esos cambios en estos tejidos desde el surgimiento de los primeros homínidos hasta el ser humano contemporáneo, ¿cierto? Ahí es donde vamos a darle una aplicación en contextos médico-legales o forenses, ¿cierto? Por eso la antropología, digamos, se denomina forense en el contexto de que se aplican técnicas y metodologías y epistemologías de la antropología física o biológica en contextos judiciales o en contextos de violaciones de derechos o en contextos forenses, básicamente. La antropología física también se entiende como biología humana comparada, ¿cierto? Porque analizamos a la especie humana en diferentes puntos cronológicos de su evolución, en sus diferentes variabilidades geográficas, nutricionales, etc. Y las raíces de esta disciplina se remontan a los antiguos egipcios, de hecho, que han momificado a sus faraones con distintos conocimientos anatómicos. También se consideran los antiguos médicos griegos como Hipócrates y los romanos como los antecesores en Occidente del tema de la anatomía y de la medicina y la antropología biológica. Perdón, se me fue esta vez. Bueno, la antropología física también pues tiene unos campos de investigación o de aplicación epistemológica, principalmente la osteología comparada, antropología genética o molecular, paleoantropología, ¿cierto? Que estudia todas estas especies homínidas ya extintas, la primatología, que estudia justamente a los primates, tanto en sus esferas biológicas como sociales, para entender un poco el origen, ¿cierto?, aparente primate del ser humano. Y la paleopatología u osteopatología, que nos va a permitir interpretar las alteraciones patológicas específicamente de los huesos, ¿cierto? La antropología forense, ya lo dijimos, una subespecialidad de la antropología física que trata el análisis y estudio minucioso de cadáveres esqueletizados o estructuras óseas humanas en contextos médico-legales o forenses.
A ver si puedo buscar esto. Listo. También se enmarca actualmente, ¿cierto?, en conflictos armados, en situaciones de posconflictos, en situaciones de terrorismo, en desastres naturales o desastres masivos, accidentes o casos de violencia, digamos, ordinaria que también pues ocurren de manera frecuente en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Aquí tenemos algunas imágenes. Digamos que formamos parte de una investigación más amplia, es decir, somos un engranaje, somos parte de un engranaje, un eslabón de una cadena, ¿cierto? Muy importante, claro que sí, pero de un grupo más grande, ¿cierto? Es una investigación mucho más amplia donde nosotros vamos a aportar solamente algunos datos, resolviendo muchas dudas en casos relacionados pues con avanzados estados de descomposición, esqueletización, fragmentación y sobre el contexto de un presunto crimen, un desastre natural o un accidente, ¿cierto? También aportamos información para la interpretación de vestigios y para la identificación de los cuerpos mediante ciertas metodologías principalmente interdisciplinarias, genética, medicina, antropología, odontología, dactiloscopia, etc. También oferta un aporte en estudios de diversos casos como crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, terrorismo, delincuencia común, siniestros naturales, accidentes. Bueno, es básicamente el campo de acción donde vamos a tener cierto rol de aporte. Las formas de organización en Latinoamérica y en otras partes de los equipos de antropología forense a nivel internacional, las más conocidas obviamente está la American Anthropological Association, la European Anthropological Association, la American Association of Physical Anthropology, la American Academy. Bueno, ahí está la lista en donde nosotros, digamos, podríamos certificarnos o incluso hacer parte de estos equipos de trabajo. En Latinoamérica conocemos pues principalmente la LAF, que es la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. En Latinoamérica hay tres grandes grupos que se han establecido, que son el equipo argentino de antropología forense, el equipo peruano de antropología forense y el equipo chileno de antropología forense. En Colombia, en alguna época, una sociedad de antropología forense, pero esa sociedad ya no existe, ¿cierto? Ya digamos que somos un grupo interinstitucional de antropólogos que tratamos de estandarizar los métodos con ciertos protocolos y la forma de trabajo. En Colombia, ¿cierto? Igual que en otros países, principalmente Latinoamérica, África, etcétera, vemos que estamos posicionados en una de las tasas más altas de violencia, de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2021, por ejemplo, la tasa ha ido bajando, subiendo, bajando, pero digamos que obedece a una situación de aparente posconflicto que se está desarrollando en Colombia desde hace más o menos 2014 o algo así, con los acuerdos de La Habana, los procesos de paz, etcétera. Entonces, digamos que eso ha tratado de minimizar un poco las tasas de homicidio, pero aún así son muy altas pues, con respecto a países como Alemania, Suecia, etc. Durante el 2021 se registraron alrededor de 13.032 digamos, personas asesinadas, ¿cierto? Con homicidio, muerte violenta. Y ahí vemos unas tablas estadísticas que nos van a permitir entender cuál ha sido el flujo desde el año 2014 al año 2021. ¿Dónde están los desaparecidos? Es un fenómeno muy lamentable cuando hay conflictos armados o cuando hay situaciones de violencia, guerras de baja intensidad, etc. Aquí tenemos una foto de una de las masacres más conocidas tal vez en el país de Colombia, que es el caso del Palacio de Justicia, donde hay todavía muchas personas desaparecidas, ¿cierto? En Colombia, digamos que principalmente la Fiscalía General de la Nación ha sido la institución que se ha encargado de recuperar la mayoría de los cadáveres provenientes de conflictos armados, pero actualmente con las nuevas políticas de posconflicto se crearon dos instituciones nuevas. Una es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la otra es la Jurisdicción Especial para la Paz, que en conjunto con nosotros, como Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General, entre los cuatro y otras instituciones, tratamos de resolver toda la casuística del posconflicto.
Aquí vemos la tasa a nivel internacional de Colombia con respecto a otros países, ¿cierto? En el mundo era de 6 por cada 100.000 habitantes. En el 2021, en Latinoamérica, vemos que Colombia sigue pues en un lugar muy alto, lo mismo que países como Belice, Trinidad, Honduras, Venezuela, Jamaica. En Colombia, ¿cómo surge la antropología forense en Colombia? Básicamente por una situación de NNs en su momento, ¿cierto? Que llamábamos NNs y de desaparecidos, se empieza a convertir en un problema nacional. El primer peritaje que se hizo en antropología física en Colombia fue en el año 1957 con la búsqueda del cadáver de José Celestino Mutis y obviamente el hallazgo de sus huesos y todo ello. En 1985 se hace el primer peritaje oficial por unos restos indígenas que encontraron en una cueva en el Cesar, el caso de la Trementina, por el profesor Gonzalo Correal, que fue de los pioneros en Colombia del tema de la antropología física. En el año 86 se crea el Laboratorio de Antropología Física en la Universidad Nacional, que empieza a brindar asesorías a las diferentes instituciones y universidades, ¿cierto? Con el profesor José Vicente Rodríguez, que viene de Rusia, de formarse en el tema y montar su laboratorio en la Universidad Nacional y empiezan a hacer primeros seminarios, como el del año 93, de ciencias forenses y toda esta vuelta. En el año 94 se contratan los primeros antropólogos en el CTI, en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia, para hacer las primeras exhumaciones y análisis de restos óseos humanos enmarcados en contextos de violencia. En el año 95 se crea el primer posgrado, una especialización en antropología física forense en la Universidad Nacional, y en el año 99 se crea el primer laboratorio en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, esto es básicamente un resumen. En el 85 ya lo mencionábamos, el primer contacto. En el 87 las cátedras. Digamos que todo inicia con una importación de temas académicos y posteriormente asesorías a las instituciones que van a tener que enfrentar el fenómeno cada vez más aumentado en Colombia. Crean sus propios laboratorios con fin de cubrir las necesidades en este campo, ¿cierto? En el año 2015 se crea una maestría con énfasis en antropología osteológica y forense, que fue la que yo realicé aquí en la Universidad de Antioquia con Tini Monsalve, que es la experta en el tema aquí en nuestra región. Un antropólogo forense, ¿qué hace? Pues tiene que primero estar permeado la situación de derechos humanos en cada país, porque pues cada país es distinto, no es lo mismo estar aquí que estar en Sudáfrica. Los modus operandi de los victimarios y los sistemas de desaparición, ¿cierto? Cómo funcionan en cada país o en cada sitio donde se estén haciendo peritajes. Cuáles son los procesos jurídicos en las exhumaciones y en las presentaciones de testimonio en juicio, porque pues obviamente somos peritos. Y también los componentes biológicos acompañados de aspectos históricos, sociales y jurídicos de la figura de la desaparición forzada en cada lugar, ¿cierto? Uno de los retos principales de nuestra disciplina es la cooperación con estas ciencias, con la medicina, con la balística, con la genética, etcétera. Por eso digamos que nuestra disciplina no opera de manera independiente, sino de manera interdependiente e interdisciplinaria e incluso interinstitucional, ¿cierto? ¿Para qué? Para resolver estos retos. La formación en antropología física es fundamental porque pues básicamente la epistemología de la formación general en antropología social o en arqueología no es aplicable en temas de análisis de antropología forense, ¿cierto? Son epistemologías similares, pero no son lo mismo, ¿cierto? Un sociólogo no es antropólogo social, un psicólogo no es trabajador social, entonces hay unas diferencias, aunque haya un cierto coqueteo en la epistemología de estas disciplinas. Y obviamente se requiere una formación especializada en antropología forense, ¿cierto? Para darle más cobertura a las necesidades de cada caso que pueden llegar a ser muy complejos y ya más adelante los vamos a ver. Y también se necesitan muestras de referencias para estandarizar los métodos acorde a cada población, ¿cierto? Porque pues hay variabilidad biológica. Un método de estatura en Noruega, pues obviamente no va a ser aplicable en Colombia porque la población nórdica es mucho más alta y por ende sus estadísticas son más altas. Entonces, lo ideal es siempre desarrollar métodos locales por las mismas variaciones biológicas que pueden haber.
En Colombia, la institución en la que yo presto mi servicio, Medicina Legal, es una institución que pretende hacer una cobertura nacional dividida en 8 regionales, ¿cierto? Donde, bueno, básicamente han habido más de 60.000 crímenes de lesa humanidad desde los años 60. Es un país demasiado violento. La desaparición forzada empieza a ser tipificada como un delito en Colombia desde el año 2000, gracias a la organización, que era una ONG de familiares de desaparecidos, que empezaron pues a notar que había un fenómeno en aumento exponencial, ¿cierto? Donde básicamente la guerrilla, los paramilitares, la fuerza pública, etcétera, empezaron a desaparecer muchas personas y la gente empezó a agruparse para denunciar este tipo de fenómenos, ¿cierto? Hay un subregistro, obviamente, hay muchas personas que quedaron subregistradas. La ONG se conocía como ASFADES, ¿cierto? Asociación de Familiares de Desaparecidos. Vean ustedes el aumento significativo de 238 desaparecidos en el año 99 a 664 en el 2000, casi el 300%. Entonces, obviamente, eso generó unas necesidades y unas alertas que fueron presionando al gobierno, donde se creó una ley que tipifica la desaparición forzada y ya desde el Estado se crean políticas públicas para resolver esos delitos, ¿cierto? Esto es grandísimo porque si no hay un delito tipificado, no hay una investigación penal que se vaya a realizar, ¿cierto? Pues desde esta época es que la antropología forense, la medicina forense, entre otros, empezaron a coger mucha fuerza en el tema de la identificación y de la desaparición forzada en Colombia. Algunos aspectos rescatables de esta ley. Fue uno de los primeros pasos para que en Colombia se reconociera el esfuerzo de los familiares, porque casi siempre son los familiares, por visibilizar la existencia del crimen de la desaparición forzada como algo generalizado. Se tipifica como delito y la ley prevé penas para los responsables entre 20 y 30 años pues, de cárcel. Y obviamente eso me imagino que tendrá interrelaciones con otras sentencias y otras situaciones jurídicas que desconozco. Los desaparecidos básicamente se clasifican en 3 grandes grupos: absolutos, es decir, que nunca se recupera nada, los que se recupera un cadáver, o los que se encuentran vivos pero que están desaparecidos. Entonces ahí básicamente son 3 grupos. Aquí tenemos la tasa de desaparición en Colombia. Vemos que la consulta va hasta el año 2020, hasta el momento, con un total de 158.995 desaparecidos, o al menos reportados como desaparecidos. Aquí están tipificados por aparición, no aparición, edad. Bueno, son tablas estadísticas que también se generan desde nuestras instituciones. Las masacres, otro de los fenómenos en donde tenemos un rol muy importante. Básicamente es un homicidio colectivo intencional de 3 o más personas en estado de indefensión y protegidas por el Estado Social de Derecho, según INDEPAZ, que es un observatorio colombiano de violencia. Hay básicamente 2 grupos de masacres: las masacres políticas y las masacres sociales, ¿cierto? Orientadas socialmente. Las masacres políticas son derivadas de la lucha por el poder, las masacres estatales, paraestatales, la guerrilla, los combates, todas estas cosas. Y las masacres sociales o orientadas socialmente son ya derivadas de la intolerancia, la venganza, por ejemplo, los combos de narcotráfico, toda esta vuelta, grupos familiares, apropiación de terrenos o desequilibrios psíquicos, también como ocurre en Estados Unidos muy frecuentemente con el síndrome de Amok. Y nos enmarcamos en derechos humanos y derecho internacional humanitario, que voy a definir muy someramente para empezar ya en materia el tema de nosotros. Los derechos humanos básicamente son un conjunto de principios, ¿cierto?, de aceptación universal, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, como individuo, en su dimensión social, individual, material y espiritual. Y el artículo 1 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Derecho a una identidad, derecho a la vida, derecho, bueno. Entonces digamos que todo esto se enmarca en una política internacional, ¿cierto?, que son los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario, que se define también como un conjunto de normas cuya finalidad en tiempo de conflictos armados internos o internacionales es, por una parte, proteger a las personas que no participan de las hostilidades o que han dejado de participar, y por otra, limitar los métodos o medios de hacer la guerra, es decir, tratar de humanizar un poco la guerra, cosa que pues en mi concepto personal es importante, claro, pero a la vez es contradictoria, porque de por sí la guerra se trata de dañar y de matar al otro, ¿cierto?
Entonces, de entrada ya es como una contradicción, pero digamos que al menos tratan de regular un poco la forma en la que nos matamos, básicamente. Bueno, ya para entrar en materia, aquí hay una fotografía de la regional nuestra, donde pues está nuestro laboratorio, nuestra morgue, que es la regional noroccidente, ¿cierto? Con sede principal en Medellín. Nosotros en las, digamos, 8 regionales de la institución, solamente tenemos 9 laboratorios de antropología forense para todo el país, ¿cierto? A nivel médico-legal. Está la Dirección Regional Bogotá, que tiene un laboratorio, la Regional Oriente, que tiene 2 laboratorios, uno en Tunja y otro en Villavicencio, la Regional Norte, que tiene su sede en Barranquilla, la Noroccidente en Medellín, la Nororiente en Bucaramanga, la Suroccidente en Popayán, y los 2 últimos laboratorios nuevos son el de la Regional Sur en Neiva y en el de la Regional Occidente en Manizales. Entonces se pretende cubrir el servicio de antropología forense a nivel nacional, cubriendo diferentes departamentos del país. Aquí es básicamente nuestro portafolio de servicios como institución en el grupo de antropología forense, ¿cierto? Prestamos apoyo a la administración de justicia por medio de prácticas periciales, realizando análisis en cadáveres en diferentes grados de descomposición. El grupo cuenta con profesionales antropólogos, médicos, odontólogos, asistentes, ¿cierto? Y la labor nuestra en la institución se realiza de manera interdisciplinaria, contribuyendo al análisis de identificación de cadáveres, partes corporales, aportando información técnica científica que permita documentar, interpretar lesiones óseas, características físicas y alteraciones tafonómicas que sirvan de apoyo a las necropsias médico-legales. Entonces, realizamos ¿qué? Diagnósticos generales, cuerpos completos, qué pasó, no sabemos, una fosa individual, una fosa común, etc. Diagnósticos interdisciplinarios van de la mano con los diagnósticos antropológicos forenses. Por eso a mí me toca analizar, por ejemplo, un cráneo con disparos con el odontólogo, porque él también tiene que observar las lesiones en el sistema estomatognático, ¿cierto? Hacemos diagnósticos específicos, como por ejemplo sexo. Necesito solo saber el sexo de este individuo, de una pierna, por ejemplo. Entonces, a una pierna, ¿qué le podemos hacer? Le podemos estimar el sexo, le podemos estimar la estatura, e incluso le podemos estimar una edad mínima de desarrollo, etcétera, ¿cierto? Entonces, son ya diagnósticos muy específicos que, dependiendo de la necesidad de los casos, los médicos nos los van a solicitar, ¿cierto? Necesito saber la edad, entonces nos mandan una cuarta costilla y así. Apoyamos también procesos de exhumación y de recuperación de cadáveres, principalmente a nivel médico, legal, no judicial, porque nosotros no tenemos función de policía judicial como funcionarios de esta institución, a menos que sea una institución con función de policía judicial que otorgue un permiso temporal a alguno de nosotros para apoyar un proceso judicial de exhumación. Se realizan los estudios odontológicos en nuestra área, pero lo hacen los odontólogos, obviamente. Y también la fase final en la que también participamos son las ceremonias de entregas dignas de cadáveres a familiares. Entonces hacemos una explicación técnico-científica, eso ya es una labor también interinstitucional, donde se le entregan los cuerpos a las familias para que hagan sus respectivos procedimientos. El diagnóstico interdisciplinario, que es lo principal que realizamos con cada cuerpo que llega al laboratorio, es básicamente establecer si las estructuras son humanas o no, ¿cierto? Porque pues como estamos enmarcados en un sistema judicial, nosotros aquí no nos interesan los huesos de animales ni los huesos de interés arqueológico o histórico. Eso ya lo hacen otras instituciones, ¿cierto? Porque nosotros estamos enmarcados en el sistema médico-legal. Establecemos el número mínimo de individuos, determinamos sexo, edad, tanto osteológica como dental, estatura, análisis de traumas, alteraciones, su temporalidad, hacemos cartas dentales, cotejos con fines de identificación dental, se extraen muestras para genética, los médicos hacen informes integrados de identificación con las variables que tienen, establecemos causa y manera de muerte de ser posible, integramos la información con fines de identificación y orientamos a la mecánica del médico de las lesiones traumáticas que puedan orientar la muerte, ¿cierto? La causa, el mecanismo y la manera de la muerte. Para ello, el antropólogo forense, el antropólogo físico debe tener una formación, un dominio muy experto, profundo de la anatomía ósea del ser humano, y no solo del ser humano, sino también de otras especies para poder diferenciarlas, ¿cierto? Entonces vemos aquí en la foto de la derecha un individuo fetal, ¿cierto? Prenatal, en un proceso de embrionario, y al lado derecho ya vemos un individuo completamente adulto, maduro, en una edad media, digamos, en la fase, digamos, de la vida, ¿cierto? Póngale unos 30, 40 años.
Tenemos que dominar muy bien los tipos de huesos y su biomecánica, las características funcionales de los huesos, la localización topográfica de las lesiones y de las alteraciones, la formación y la maduración ósea, ¿cierto? Para entender los procesos de envejecimiento. Básicamente la edad es un proceso de envejecimiento biológico. Desde que estamos en el vientre nos estamos envejeciendo. Entonces eso es lo que vamos a triangular, en qué fase del envejecimiento estamos, ¿cierto? Y la osteología comparada para, como mencioné al principio, diferenciarla de los animales, ¿cierto? Aquí tenemos algunas imágenes, histologías, esto es toda una ciencia. La osteología básicamente hay que estudiar muchísimo para poder entender cómo se configura cada hueso del cuerpo humano, cómo funcionan esos materiales de los que está fabricado y entender su biomecánica, su anatomía, su patología, ¿cierto? Aquí tenemos algunos diagramas que utilizamos en la institución para, por ejemplo, localizar topográficamente las lesiones, que el médico, por ejemplo, un fiscal pueda saber, le metieron 15 tiros, entonces tiene uno acá, tiene el otro acá, tiene el otro acá. Se puede ubicar en el mapa corporal del cuerpo, ¿cierto? Aquí a la derecha tenemos imágenes de huesos no humanos que han llegado. Aquí, por ejemplo, este caso lo trajo la unidad de búsqueda y no son humanos, son huesos de animales que obviamente tenemos que automáticamente notificar y que la autoridad judicial los descarte. Lo primero, la estimación de sexo. ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí? Con básicamente principios de dimorfismo sexual esquelético, tanto morfológicos como morfométricos, ¿cierto? Utilizamos principalmente cráneo y pelvis, que son los que nos arrojan casi el 100% de precisión, pero también podemos utilizar cualquier otra estructura que tenga alta precisión diagnóstica, por ejemplo, las rótulas, por ejemplo, la cabeza femoral, los cóndilos, etcétera, ¿cierto? Aquí hablamos es de dimorfismo sexual, no de género. Listo, esto es crucialmente importante tenerlo presente porque nosotros estamos hablando de biología y en la biología el género básicamente nada tiene que ver con la parte social. Es crucial para que las demás variables de la cuarteta básica que en su momento se conocía, ¿cierto? Que era sexo, edad, estatura y morfología craneofacial, que ya obviamente, digamos, es un término que cada vez menos tiene acogida, pero digamos que es crucial para la estimación de las demás variables biológicas, porque el sexo nos va a generar ciertos cambios en la fase de envejecimiento, en la robustez, etc. Aquí vemos algunas imágenes de formas diferenciables del sexo en la pelvis, ¿cierto? Aquí tenemos una pelvis de un hombre y aquí el de una mujer, ¿cierto? Vean ustedes que las pelvis son muy distintas, pues la mujer fue diseñada, o su pelvis al menos, para el parto, el hombre no. Lo mismo sucede con otros puntos anatómicos del cuerpo. Vean ustedes las diferencias, por ejemplo, en las mandíbulas, en los cráneos, en algunos puntos del cráneo, ¿cierto? Que nos puede dar mucha precisión, pero si no se cuenta con eso, toca recurrir a lo que haya. Y por ello tenemos que conocer muchos métodos para cada variable biológica. Posteriormente estimamos la edad, ¿cierto? Que siempre va a ser emitida en rangos. En antropología física es imposible dar un rango exacto, un dato exacto, sino datos precisos enmarcados en rangos etarios por la variación biológica del envejecimiento. En los restos fetales tal vez sea la forma más precisa de estimarlo porque pues están en una fase de crecimiento muy acelerada y se utilizan los huesos largos principalmente para saber exactamente en qué mes prenatal se encuentra. En los subadultos nos sirve mucho el estadio de maduración epificiaria para calcular más o menos en qué rango se encuentra de la infancia con base en los cierres epificiales o en todo esto, ¿cierto? Incluso en longitudes, diámetros, bueno. Y en los adultos utilizamos la clavícula, la sínfisis púbica, la articulación sacroiliaca, la articulación costocondral, los cambios degenerativos articulares, principalmente de la columna, y muchos otros que nos van a permitir delimitar ya rangos un poco más amplios a nivel biológico. Y también se soporta con los estudios principalmente de transferencias radiculares para estimar la edad dental como un soporte donde vamos a confirmar o descartar que estamos aplicando bien un método o no. Aquí ustedes pueden ver las diferentes fases de envejecimiento en las costillas, en la sacroiliaca, en la sínfisis púbica, todo eso está en la literatura, entonces eso lo pueden consultar con más detalle si les interesa. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo hacer estas estimaciones, ¿cierto? A nivel fetal, por ejemplo, aquí tenemos una imagen con unas mediciones que nos van a triangular un individuo fetal, básicamente en una chica, una niña de 6 meses lunares y medio
de edad prenatal, ¿cierto? Aquí tenemos 16 semanas, 20 semanas, 24 semanas, ya los epífisis, ¿cierto? Las zonas metafisiarias, los postnatales, ya eso es otro cuento. Entonces eso es lo que vamos a tratar de analizar también en casos de subadultos. Luego estimamos una afiliación poblacional, aunque ya ni siquiera se utiliza ese término, no es lo adecuado, sino una morfología craneofacial. ¿Por qué? Porque el alto índice de mestizaje a nivel mundial y principalmente en los países latinoamericanos, pues obviamente nos ha llevado a que en un solo cráneo encontremos rasgos de diferentes poblaciones. Entonces se han mezclado tanto los seres humanos que ya básicamente el alto índice de mestizaje nos va a impedir clasificar un individuo poblacionalmente, ¿cierto? Entonces ya hablamos es de descripciones morfométricas, morfológicas, que con la tecnología actual pueden hacer escáneres y reconstrucción facial 3D y toda la vuelta, ¿cierto? Antiguamente se hablaba incluso de razas y de cosas, ¿cierto? Como los caucasoides, los africoides, los mongoloides, los americanoides, los australoides, pero esos son términos que ya, digamos, fueron mandados a recoger dada su condición sociocultural del momento y los avances de la ciencia y la tecnología. Pero digamos que pues, es como para que entiendan cuál es la función de esto, ¿cierto? Las diferencias en la morfología del cráneo nos van a permitir, por ejemplo, saber si una persona tenía ciertas características individualizantes o cómo era su rostro, ¿cierto? Y es básicamente lo único que nos va a dar una información diferencial, porque pues el resto de los huesos, digamos que no nos van a manifestar diferencias significativas. Vean ustedes la variación tan amplia que existe en el mestizaje humano, nomás en la India, vean toda la clase que pueden encontrar, ¿cierto? Perdón, esta imagen no es de la India, es otra que no la incluí acá en la presentación. Pero, por ejemplo, la población de la India tiene demasiadas variaciones craneofaciales por los altos índices de mestizaje, ¿cierto? Estos son reconstrucciones faciales a la antigua, que se solían hacer con plastilina o con materiales manuales, era algo muy artístico, muy hasta bonito, pues, hombre, muy chimba el ejercicio. Pero ya actualmente, digamos que se ha recurrido a más precisión, a más practicidad y a más exactitud en el tema con la tecnología actual de imagenología que se tiene, tomografías, escáner 3D, eh, ¿cómo es que se llama esto? Tomografía axial computarizada, resonancias magnéticas, bueno, incluso también se hablan de virtuopsias, en Europa las hacen mucho, sin necesidad de invadir el cuerpo pueden quitar capas o escanearlo y bueno, se pueden ver todo pues en un cuerpo con un escáner 3D. Entonces miren ustedes cómo ha ido avanzando la tecnología que va a permitir en algún momento con altos índices de precisión, con inteligencia artificial, con matemática básicamente digital, casi el 100%. Las alteraciones antemortem en antropología biológica, pues, básicamente son alteraciones antiguas que ocurrieron en los huesos antes de que la persona muriera, ¿cierto? Que en la mayoría de las veces tienden a ser individualizantes, por ejemplo, una fractura antigua de un húmero, por ejemplo, un mielomeningocele, una espina bífida, un osteoma, una osteoartritis de columna, una fractura antigua en la clavícula, una luxación crónica, ¿cierto? Tenemos aquí fracturas no alineadas, fracturas que seguramente se pueden infectar, una osteomielitis, tornillos, osteosíntesis, todo eso también lo vamos a tener que explorar. Por ende, también vamos a tener una relación muy directa con la ortopedia y las ciencias de la biomecánica del trauma. Como pueden ver acá, ¿cierto? Estos casos son casos que nos han llegado a nosotros, vienen con su material de osteosíntesis, sabemos triangularlo, describirlo. Esto es una prótesis parcial de cadera, ¿cierto? Una prótesis parcial de cadera con ciertos materiales, con ciertos números de seriales, ¿cierto? Vean ustedes cómo se ven en el huesito y en las placas de radiografías o de imagenología, la presencia de este elemento altamente individualizante, ¿cierto? Aquí tenemos a otra persona muy similar, solo que esta sí tiene un implante total de cadera. Aún a pesar del estado de preservación de los huesos, vean ustedes que están sumamente deteriorados, podemos incluso identificar a la persona con estos seriales que obviamente pues vienen con una identidad a quien se lo pusieron en el hospital ortopédico, ¿cierto? Entonces esto que nos va a permitir casi que una identificación inmediata.
porque es altamente individualizante. O sea, a una sola persona le ponen esta prótesis, digamos en este caso es un receptáculo de la cabeza femoral en el coxal, ¿cierto? Entonces, cada prótesis, cada elemento protésico tiene un número serial único como una cédula. Entonces, eso básicamente es triangulable con los hospitales ortopédicos. También tenemos osteopatologías, ¿cierto? Por ejemplo, esta osteopatología es una muy rara, pero la logramos documentar en un caso esqueletizado. Se llama sinostosis proximal radiocubital bilateral congénita. Es una locura. Y básicamente es una malformación con un componente altamente hereditario donde la persona va a adquirir esa posición de los brazos permanentes porque hay una sinostosis proximal en ambas articulaciones radiocubitales. ¿Cómo se va a ver eso a nivel osteológico? Vean ustedes las fotografías, ¿cierto? Vean ustedes acá la bilateralidad, digamos, la sinostosis es el término en osteología y en anatomía para describir estos fenómenos, ¿cierto? Es una, digamos, fusión congénita y eso va a permitir individualizar altamente a una persona. Entonces también tenemos que investigar y saber mucho de patologías y de este tipo de alteraciones congénitas. Y también la parte de tafonomía y todos los procesos tafonómicos post-mortem, las alteraciones post-mortem, que en antropología, digamos, tenemos una terna de las clasificaciones temporales, que son antemortem, perimortem y postmortem, ¿cierto? Ya vamos a ir a la parte de perimortem. En medicina y en patología no existe perimortem, es antemortem y postmortem, que nos definen, ¿fue vital o la persona ya estaba muerta? ¿Cierto? En antropología, en osteología, es más complejo el tema por las características intrínsecas, arquitectónicas y biológicas del material óseo, ¿cierto? Es un hueso, es un órgano, es un tejido vivo que no se va a comportar igual, digamos, que un vidrio o que una roca, sino que va a tener unas características muy particulares, ¿cierto? Lo que llamamos biomateriales. Pero eso lo vamos a ver más adelante con la parte de los traumas. Vamos a terminar esta parte, por ejemplo, resumiendo burdamente, porque el tema de la tafonomía es casi que otra subdisciplina. Tenemos que son básicamente todos los cambios que han ocurrido después de la muerte, desde el hecho hasta el hallazgo, la ventana de la muerte, ¿cierto? Que afectan el cuerpo de manera diferencial, ¿cierto? Como por ejemplo la erosión derivada del medio ambiente, el terreno, las bacterias, los microbios, los hongos, los insectos, los carroñeros, la actividad vegetal, la actividad química, los mecanismos de transporte, la actividad antrópica, ¿no? Que estaba cultivando papa y le metí un asadonazo en una cabeza y resulta que había enterrado a una persona y obviamente me asusté y llamé a la policía, pero le pegué un asadonazo a ese cráneo. Entonces, eso no me va a explicar la muerte. Vean ustedes, por ejemplo, aquí las lesiones post-mortem obediente a procesos tafonómicos posteriores a la muerte de la persona que nada van a tener que ver con su muerte, pero que igualmente tenemos que diferenciar y documentar. Por ejemplo, la meteorización, ¿cierto? La momificación, la adiposira, la pulverización inclusive. La meteorización, vean ustedes cómo deja el hueso, una exposición constante al sol. Después de mucho tiempo, el hueso va a adquirir unas características que debemos diferenciar a un trauma térmico, ¿cierto? Vean ustedes, por ejemplo, la erosión o la osteofagia por ciertos insectos como las termitas que van a ocasionar estas tunelaciones, ¿cierto? Vean ustedes aquí incluso la pupa de la termita tomada con un estereomicroscopio. Eso nos va a permitir diferenciar, ¿no? Esto no fue un escopetazo, sino que son termitas que han tunelado los huesos en general y eso puede cambiar completamente el panorama judicial de un caso. No es lo mismo dispararle a alguien con una escopeta a que se lo coman las termitas, ¿cierto? Ya después de muerto. O marcas de este tipo, ¿cierto? Marcas erosivas o lo que llaman exfoliaciones o descamaciones, derivadas, por ejemplo, de la meteorización o la colonización de plantas que nos van a ocasionar incluso lesiones post-mortem en algunos huesos, dependiendo de la gravedad de la colonización. La necrofagia, por ejemplo, vean ustedes aquí algunas imágenes de algunos cuerpos que han llegado así, pues que se los están comiendo literalmente. Entonces también tenemos que diferenciar la necrofagia de las lesiones asociadas a la muerte, cosa que puede ser un reto muchas veces, ¿cierto? Dependiendo del contexto
fáunico, necrofáunico más bien, ¿cierto? Porque pues digamos acá en Colombia, ¿qué carroñeros tenemos? Nada, pues lo que llamamos los gallinazos o chulos, y los perros, y uno que otro animal por ahí de monte que medio comerá de un poco, un marrano, un cerdo, ¿cierto? Pero digamos que en otras partes pueden haber más variedades de carroñeros que pueden generar ciertas alteraciones en los huesos que vamos a tener que diferenciar porque no tienen nada que ver con la muerte. ¿Listo? A menos que la causa de muerte sea que lo comieron vivo, pero eso ya es un contexto muy particular. Y ya vamos a hablar de las alteraciones perimortem o traumáticas, que digamos se puede definir como una alteración que va alrededor de la muerte, que no necesariamente es vital, es decir, la persona no necesariamente estaba viva en el momento en el que ocurrió esa alteración perimortem. Por ejemplo, en la necropsia, cuando hacemos la craniotomía y extraemos el encéfalo, ese corte que hacemos en el cráneo, esa calota, va a tener características perimortem. Pero no es que llegó Leonidas y le amputó esa parte de la cabeza con un espadazo, sino fue un procedimiento post-mortem en una necropsia, pero que el hueso todavía preserva ciertas características de viscoelasticidad que van a generar ese patrón de lesión. Entonces tenemos que separar, diferenciar las temporalidades. Las clasificamos, el caso de las temporalidades perimortem, las clasificamos acorde al mecanismo causal. Aquí es donde la ingeniería de materiales empieza a tener un protagonismo impresionante. Entonces tenemos separaciones de mecanismos, por ejemplo los contundentes. Incluso dentro del contundente pueden haber muchas variaciones, como golpes directos, caídas de altura, disipación energética de una onda, de un proyectil o de una explosión también, ¿cierto? Accidentes de tránsito, compresiones, aplastamientos, tracciones, ¿cierto? Etcétera. Ahí es donde vamos a clasificar todo esto como contundente, haciendo la aclaración dependiendo del contexto. También tenemos mecanismos cortantes, cortocontundentes y cortopunzantes, que son diferenciales a nivel de materiales, ¿cierto? Básicamente, pues, por la física del material y de los tejidos, entendemos que hay una punción, que hay una transmisión de fuerza y que nos va a ocasionar, por ejemplo, fracturas, o simplemente es una incisión, o es un elemento mecánicamente no con un vector de fuerza en el hueso. También tenemos los mecanismos balísticos o por proyectil de arma de fuego, que pueden ser variopintos, ¿cierto? Alta, baja velocidad, carga única, carga múltiple, etcétera. Y eso también lo vamos a tener que documentar muy bien en las estructuras. También el mecanismo explosivo, que tal vez es uno de los retos más grandes que tenemos, pero es uno de estos mecanismos muy interesantes que pueden resolver casos muy particulares. Por ejemplo, saber si fue un explosivo convencional, como los que utilizan las Fuerzas Armadas, bombas aéreas, granadas de mortero, granadas de mano, o si fueron artefactos hechizos, fabricados artesanalmente, como un collar bomba, el Bojur bomba, bueno, ya ustedes sabrán. También tenemos que analizar marcas o indicios de tortura, ¿cierto? O de violencia sexual. Aquí esto va a ser crucial, el contexto, y eso lo vamos a ver más adelante, porque los huesos en sí mismos no me hablan de violencia sexual. Sin embargo, yo como perito antropólogo físico, haciendo una exhumación, puedo documentar violencia sexual. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar fotos. Y las alteraciones térmicas, que en su gran mayoría son ocasionadas por fuego, incineración, calcinación, etcétera, también pueden ser derivadas de la electricidad, como por ejemplo un rayo o una alta tensión que se van a transmitir al hueso de electricidad a calor, y las lesiones se van a ver térmicas, ¿cierto? También químicas, por ejemplo, la exposición a formaldehídos, ácidos o hidróxidos, ¿cierto? Por ejemplo, las canecas de ácido que hay en varias ciudades aquí en Colombia, donde tienden a desaparecer personas. Tipos de fracturas, ahí es donde nos volvemos casi ortopedistas. Entonces nos toca leer mucho de ortopedia y de otras disciplinas que nos permitan entender cuál es la mecánica de las fracturas, cómo son, por qué ocurren, cuál es su mecanismo, su biomecanismo, ¿cierto? Entonces, entender qué tipos de fracturas existen: fracturas compresivas, por tracción, por flexión, por extensión, por cizallamiento, por torsión, fractura Lefort, fractura Lefort 2, Lefort 3, fractura de Coles, fractura conminuta, fractura de Smith. Ahí es donde ya nos vamos a tener que volver fracturólogos, ¿cierto? Traumas cortocontundentes. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Vean ustedes
que con un elemento que transmite un vector de fuerza, como un machete o este elemento que parece como una llave de carro, nos va a generar un patrón de lesión diferencial con fracturas, las mayorías de las veces, con pérdidas óseas, cercenantes. ¿Por qué? Porque hay una transmisión de fuerza con un elemento de un filo, de un borde cortante, ¿cierto? A diferencia del trauma cortante como tal, que ya es una impresión directa del elemento sobre la superficie, sea una incisión con un cuchillo, o sea, con una cegueta, una motosierra, una sierra sin fin, bueno, por ejemplo, un mecanismo cortante atípico. Hace poco me llegó un caso, una hélice de un motorboat, de una lancha, y le cercenó el pie en dos partes perfectas, con tejido blando y todo, y quedamos locos todos, como, ¿qué pasó ahí? Claro, nos pusimos a investigar, contexto, etcétera, y logramos documentar que había sido un cercenamiento casi yuxtapuesto y oblicuo derivado de una hélice, ¿cierto? Los traumas cortopunzantes, puñaladas, destornilladores, lo que sea punzante y con una transmisión de fuerza que generalmente nos van a dejar este tipo de marcas en los huesos. Los traumas contundentes, traumas, por ejemplo, por defensas personales o por violencia doméstica, traumas, por ejemplo, fractura en bisagra del cráneo, que nos dice que hubo un trauma de alta energía contundente, generalmente accidentes de tránsito, caídas de altura, etcétera, o fracturas lineales, focales, golpes, vean ustedes aquí algunas imágenes ejemplificantes, lesiones patrón, por ejemplo, un martillo, un accidente de tránsito, viene siendo un accidente con un mecanismo contundente, ¿cierto? Tenemos el aplastamiento, el derrumbe de una estructura sobre una persona, el derrumbe de una mina, un accidente de tránsito, en este caso un atropellado, un aplastamiento de una rueda, una colisión directa entre dos automóviles, un accidente, me resbalé y me caí, o un suicidio, ¿cierto? Vean ustedes que hay variopintos fenómenos que nos van a ocasionar traumas de este tipo, por ejemplo, las caídas de altura, ¿cierto? Las caídas de altura nos pueden ocasionar un patrón de lesión muy particular, contundente, en determinados huesos, ¿cierto? Patrones de lesión es otro término que ya vamos a empezar a utilizar, y lesiones patrón. Entender que hay diferentes o hay formas diferenciables de interpretar unas fracturas en todo el cuerpo, ¿cierto? Si yo analizo todo esto, puedo inferir que lo más probable es que el patrón de lesión obedezca una caída de altura o un accidente de tránsito, ¿cierto? Ahí también nos tenemos que pronunciar y no quedarnos solamente en la descripción de las fracturas, sino en la interpretación, ¿cierto? ¿Qué le pasó al cuerpo? Muchas veces los árboles nos impiden ver el bosque, ¿cierto? Como dijo Shakespeare. Entonces la idea es ver el bosque también viendo los árboles. Aquí hay unas imágenes básicamente de fracturas por caídas de altura. No es lo mismo caer sentado que caer parado, que caer de cabeza. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar de triangular desde cada caso. Heridas por impactos de trenes también se clasifican como contundentes. Por ejemplo, vean ustedes, en Medellín, que es la única ciudad en Colombia que tiene metro, digamos que es el foco tal vez simbólico y cultural de la ciudad donde se suicida muchísima gente. Entonces, la gente, ¿qué hace? Se le tira al metro, ¿cierto? Entonces es común que cada rato, no, suicidan el metro, entonces se paró el metro porque tienen que hacer el levantamiento y todas estas cosas. Pero también hay heridas diferenciales, no es lo mismo ser arrollado por un tren a ser embestido por un tren, ¿cierto? Entonces hay patrones de heridas similares a los causados por automóviles, pero más extensas y rutilantes, porque es que un tren pues tiene más masa y más energía que un automóvil. Según la posición de la víctima, el tipo de accidente, ¿cierto? Por ejemplo, para cometer suicidio, homicidio, las porciones corporales sobre las vías, evisceraciones, amputaciones, decapitaciones, bueno, y segmentación masiva, esparcimiento por distancias considerables. Esto va a ser un patrón de lesión por tren, ¿cierto? O metro. Ahora vamos a hablar de lesiones balísticas por proyectil de arma de fuego, ¿cierto? Que van a ser diferentes, pero también diferenciables de otros tipos de mecanismos de lesión en diferentes zonas del cuerpo, y van a ser fundamentales en contextos principalmente de violencia armada, combates o conflictos armados, porque pues principalmente son los que se utilizan para lesionar o matar al enemigo, ¿cierto? Son más frecuentes en cráneo y mandíbula y en tórax, ¿cierto? En las zonas vitales que en otras zonas del cuerpo. Eso nos va a permitir también interpretar muchas veces ciertos fenómenos en cuestiones de combates o de violaciones de derechos. Trayectorias nos permiten saber cuántos disparos hubo,
En algunos casos se puede saber si el tiro fue a contacto, lo cual nos dice que fue una ejecución extrajudicial probablemente. En algunos casos pueden haber ciertos patrones diferenciables. Podemos incluso saber cuál fue primero que el segundo en algunos casos, cuando las fracturas asimismo no lo permiten. Una fractura pues es una falla en el material y por ende si hay otra energía, otra fractura que se está disipando, obviamente se va a ir por esa fractura preexistente y no va a continuar, a menos de que tenga suficiente energía, pero eso ya es un tema especializado para otra conferencia. La anatomía, ¿por qué es fundamental para esto? Para esto, muchachos, porque este cráneo, por ejemplo, llegó en un montón, no recuerdo ahorita el número exacto, pero son muchísimos fragmentos, está polifragmentado y yo no sé qué le pasó hasta que lo reconstruyo. Y vean ustedes ya reconstruido, que incluso puedo estimar trayectorias y saber que no fue una explosión, ni que fue un aplastamiento, sino que efectivamente fueron proyectiles de arma de fuego de alta velocidad, ¿cierto? Disparos atípicos, los keyhole, por ejemplo, los tándem, eso lo tenemos que diferenciar muy bien, interpretarlo muy bien y digamos que documentarlo de la manera más precisa posible para que no genere dudas dadas sus características atípicas, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos dos disparos tándem. Eso es un orificio de entrada atípico que podemos triangular como un orificio tándem. ¿Qué quiere decir esto? El tándem es un fenómeno balístico en armas cortas, de baja energía, de baja velocidad, perdón, que cuando el arma tiene un defecto en el ánima, digamos que no la limpian hace mucho o alguna cosa, dispara al agresor y el proyectil queda en el ánima, entonces no sale, entonces el man ve, no salió, entonces vuelve y dispara, entonces salen dos proyectiles casi simultáneamente, ocasionándome esta lesión. Incluso a veces hemos visto que solo dejan un orificio de entrada, o sea, los dos proyectiles entran por el mismo lado y salen por zonas distintas. Entonces eso va a ser muy importante para documentar ciertos patrones de lesión balísticos. ¿Cómo se comportan los huesos, perdón, los proyectiles de arma de fuego en otras zonas anatómicas? No va a ser igual que el cráneo, no va a ser igual que la pelvis, que la escápula, que el esternón, porque sus características arquitectónicas de material son distintas, ¿cierto? El tejido cortical es más grueso y más abundante en los huesos largos que, por ejemplo, en las costillas. Entonces es raro encontrar una craterización en un hueso largo, pero sí podemos inferir patrones de lesión como los que vemos aquí, ¿cierto? Polifragmentación, fracturas conminutas, pérdidas óseas asociadas al disparo, como podemos ver en estas imágenes, ¿cierto? Las lesiones térmicas son las lesiones pues, ocasionadas por calor, ¿cierto? Su mismo nombre lo dice. Hay un patrón ya determinado cuando las personas se queman de manera homogénea. Obviamente esto es un tema muy complejo, el tema de las quemaduras es bastante complejo, pero digamos que ya se han triangulado algunas cosas, algunos fenómenos que ocurren en general. Por ejemplo, la posición pugilística. Sims, que ha sido uno de los que más ha estudiado esto con otras personas, ha documentado cuáles son las zonas que primero se queman, y bueno, aquí hay unos diagramas muy bonitos. Obviamente los diagramas son hermosos, pero en la vida real no siempre ocurre así, ¿cierto? Vean ustedes que aquí tenemos algunos huesos con patrones diferenciales de calor. Hay que determinar, por ejemplo, si las fracturas son perimortem o postmortem a nivel térmico, porque se van a ver de manera distinta. Vean ustedes, por ejemplo, fracturas de tipo perimortem, que el hueso todavía estaba hidratado y no que lo quemaron ya muerto, ¿cierto? Aquí tengo tres casos diferentes. Esta es una señora de 29 años. Esta es su bebé de más o menos, era más o menos de 9 meses postnatales. Y aquí tenemos otro caso aislado de otra persona que es un hombre ya mayor, adulto mayor. Tenía más o menos 60 años. Vean ustedes el patrón de las lesiones térmicas, ¿cierto? La fragmentación, la coloración. Muchas veces la coloración nos va a indicar a qué temperatura estuvo expuesta esa zona, ¿cierto? Entre más blanquecina, pues obviamente más temperatura, hasta la fase final, que ya es la calcinación, el polvo, la cremación, de hecho, ¿cierto? Entonces vean ustedes que esto nos va a hablar de un tiempo de exposición, de unas características particulares, patrones de estallido craneal, estallido de algunas estructuras, entre otros que nos van a... Y pues alguien que no sepa el tema va a ver esta foto y va a decir, qué boleo de carbón, ¿cierto? Pero no, nosotros podemos diferenciar. Por ejemplo, yo sé que estas son las vértebras, que estos son fragmentos del cráneo, que estos son fragmentos del húmero, que esto es un fémur, que esto es un coxal izquierdo, ¿cierto? Ahí es donde vean ustedes la complejidad que implica la experticia en anatomía ósea específicamente para poder saber qué tenemos.
A mí me llegó eso en una bolsa y la gente decía, eso es puro carbón. Y yo, carbón, espera y veréis. Y vea la maravilla que encontramos, una persona, y se pudieron identificar en algún momento gracias a la genética. Y bueno, aquí imágenes, por ejemplo, relacionadas con patrones de lesión, boquetes de salida de las altas tensiones, electrofulguraciones por rayos. Estos son casos muy raros, pero los hay. Y hay que también conocer el patrón de las lesiones, que generalmente son zonas de salida, estallidos por la cantidad de energía eléctrica. Imagínense ustedes 6.000 voltios en el cuerpo, eso busca por dónde salir y eso lo explota por donde salga, ¿cierto? Generalmente estallido craneal, estallido abdominal o torácico, estallido de algunos miembros superiores o inferiores, pero bueno, eso ya es otro tema. Las lesiones por explosivos, que tal vez sean uno de los temas más complejos en antropología forense y en medicina forense, pueden obedecer a muchas variables. No es lo mismo un atentado terrorista, ¿cierto? Grupos extremos que tienen suicidas bomba y todas estas vainas. Esto, por ejemplo, es fluoroscopía para encontrar metralla en cadáveres o en personas vivas que han sobrevivido a una explosión. Los fragmentos de metralla, amputaciones traumáticas. Vean ustedes que esto ya es otro nivel, pues. Hay que entender muy bien cómo funcionan las explosiones, la física de las explosiones, la biofísica del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, el patrón de lesión por minas antipersona, amputaciones traumáticas en bombardeos, cómo se distribuyen las ondas de choque, ¿cierto? Si hay proyección de los cuerpos con respecto a alguna otra superficie. Esto es toda una ciencia, pues es bastante compleja, pero es muy importante también saberla porque pues también llegan casos, especialmente de combates o de terrorismo, como vemos aquí, donde pues hay que tener una capacidad de aportar a la necropsia y al médico cómo describir estas alteraciones traumáticas, ¿cierto? Los diferentes tipos de explosivos, no es lo mismo un explosivo hechizo, como en la masacre de Bojayá que tiraron unos cilindros bomba, allá explosivos estandarizados, que vienen con un peso estándar, con una metralla estándar, bueno, eso ya es algo bastante especializado, ¿cierto? No es lo mismo un mortero, no todos los morteros tienen el mismo calibre, ¿cierto? Lo mismo las bombas aéreas, las bazucas, ¿cierto? Hay múltiples tipos de explosivos y eso nos va a generar unos patrones de lesión en los huesos también. Y ahí es donde vamos a empezar que si nos llega un cadáver en este estado, podemos decirle al médico, hey, pilas, eso es compatible con un mecanismo explosivo. Pero eso digamos que tiene su ciencia, lo hablaremos después con más detalle. El diagnóstico diferencial de tortura en esqueletizados se hace principalmente con algunas características, ¿cierto? Por ejemplo, marcas de cortes en el rostro o en zonas que no sean vitales. Dice, ese man lo estaban torturando antes de matarlo, ¿cierto? O, por ejemplo, en casos de detención o maltrato infantil o maltrato al adulto mayor, los diferentes estadios de cicatrización en las costillas principalmente o en algunas estructuras del cuerpo que nos indican que hubo traumatismos con un tiempo de cicatrización y además otros traumatismos en otros tiempos de cicatrización. Eso nos va a decir que la persona la estaban torturando, ¿cierto? O lesiones de este tipo, dientes. Vean ustedes lo que les decía, esta fractura es más reciente que esta, que ya tiene un callo, pero se refracturó, se le pegaron varias veces en diferentes tiempos en la misma zona. ¿Eso cómo se conoce? Tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, todas esas. Amputaciones de los dedos, amputaciones de las orejas, enucleaciones de los ojos. Son cosas que nos van a dar un indicador de tortura si lo encuentro en el hueso. En el esternón, en el tórax, vean ustedes lo que yo les decía de las diferentes estadios de cicatrización, incluso en múltiples zonas de la misma estructura. Eso nos va a dar un indicador de tortura, ¿cierto? Esta nena es una tesa, ella se llama Tania, ella fue una de las primeras en proponer lo de la documentación de tortura en restos, con base en, vean ustedes, diferentes patrones de cicatrización en diferentes momentos. En ocasiones, también lo más crucial para estimar probables maniobras de tortura o delitos de lesa humanidad es el contexto del hallazgo, así como la evidencia asociada. Protocolos de Minnesota, protocolos de Estambul, hay que saber muy bien esto. Por ejemplo, vean estos casos. Llegaron así,
Pues a mí no me van a decir que ese man no lo estaban torturando, pues. Eso es un trato cruel, inhumano y degradante. Ese man lo mataron de manera extrajudicial, estaba maniatado, tenía ataduras en el cuello, tenía la cara vendada. ¿Qué indicación me da eso? Y eso es evidencia atrás, está in situ. Desde el momento en el que lo depositaron en su fosa hasta que lo encontramos nosotros, él ha estado así. O sea, que es un indicador de que lo más probable es que le hayan torturado, ¿cierto? Lo mismo este tipo de lesiones no vitales, un disparo en cada pierna, huevón, en las rodillas. Pues hombre, eso no te va a matar de manera inmediata y más si tenés atención médica, pero pues huevón, no son lesiones con intención de matarte, sino de causarte dolor y sufrimiento. Esta es una imagen que dibujaron las personas que han sido entrevistadas aquí en Colombia. Este caso fue el de la masacre, si no estoy mal, fue la masacre del Salado. No, mentiras, fue una masacre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y vean ustedes lo que dibujan las personas que vieron las masacres, cómo torturaban a las personas, las descuartizaban vivas, les sacaban el corazón, los ojos vivos, pues. Vea entonces, ¿cierto? Yo no tengo vínculos con nadie, déjenme en paz. Bueno, esto es una cosa muy triste que ha sido documentada ya por varias personas en el tema de la tortura y de las masacres paramilitares en Colombia que han sido bastante sangrientas. Y la parte de ya las fosas comunes y la individualización de personas o de segmentos anatómicos va a ser crucial, y esto también es otro de los retos grandes que tenemos en antropología forense. Por ejemplo, fosas comunes, descuartizados, mezclados, desmembrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Análisis de los segmentos corporales, osteometría principalmente, inventarios óseos o anatómicos, correspondencia entre estructuras afectadas como la continuidad anatómica, la continuidad traumática, la continuidad tafonómica, ¿cierto? En caso de dudas, hay que tomar muestras genéticas a cada segmento para establecer una improcedencia, si hay dudas, y tenemos que almacenar estos cuerpos hasta que se logren plenas identidades. No se pueden mandar a cementerios o a cualquier otra parte, porque generalmente están mezclados y hay que tener identidades, ¿cierto? Las fosas comunes han sido muy comunes, valga la redundancia, en la violencia humana. Durante la historia siempre han habido fosas comunes, es la forma más práctica de deshacerse del riesgo que implica un cadáver o muchos cadáveres, ¿cierto? Por ejemplo, en combates, en usted la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, ese boleo de cadáveres, ese boleo de fosas comunes que hay, impresionante. Ahora les voy a mostrar casos, ya casi vamos a terminar. Este es el caso número 1, un descuartizado, lo encontraron sincrónicamente, pero en diferentes partes. O sea, estaba las piernas en una bolsa, los brazos en otra bolsa, y la cabeza y el torso en otra bolsa. Y eran de 2 personas, ¿sí me entienden? Entonces acá ya están individualizadas esas 2 personas, son 2 protocolos de necropsia distintos. Vean ustedes, este es bueno, no alcanzo a ver el número, pero este es uno, y este de acá es otro. Y estos 4, perdón, estos 2 estaban con sus 4 extremidades y sus 2 cabezas mezclados. Entonces, ahí, ¿cómo hago yo para saber de quién es cada pierna, de quién es cada brazo, de quién es cada mano, de quién es cada cabeza? Ahí es donde entramos nosotros a establecer uniprocedencias con lo que ya les mencioné arriba. Patrones de lesión, continuidad anatómica, continuidad traumática, continuidad tafonómica, es decir, están en el mismo estado de descomposición. Vean ustedes este que es diferente a este, incluso en una pierna es diferente a la otra. Y eso ya nos va a permitir saber a quién le pertenece cada segmento anatómico y nos ahorramos un poco de plata y tiempo en genética. Hay casos donde también son sincrónicos, por ejemplo este, pero es un individuo solo, no está mezclado con otro ni nada. Ahí también tenemos que establecer la individualización, ¿cierto? Confirmarla, y fuera de eso hacer todo el análisis del trauma. Cómo fueron las lesiones, cuántos cortes y en qué zonas estaban o con qué elemento, inclusive muchas veces. Vean ustedes, por ejemplo, este, para explicarles la continuidad anatómica y traumática. Por ejemplo, tenemos estos fémures. Vean ustedes que el segmento se une acá en la zona de la amputación, pero es consistente anatómicamente con el patrón de la mecánica de trauma acá. Y lo mismo con la anatomía. Vean ustedes que es que ese fragmento es de acá
¿cierto? A diferencia del otro fémur, que es el derecho, vean ustedes que también pudimos establecer que efectivamente es de ahí, es uniprocedente anatómicamente, mecánicamente, ¿cierto? Vean ustedes el corte de separación acá. Y vean ustedes la continuidad absoluta anatómica y traumática entre estos segmentos. Eso me permite saber que efectivamente esa cabeza femoral es de este resto de fémur. Lo mismo con cualquier estructura, por ejemplo, con los húmeros. Vean ustedes, el que me diga pues que esta cabeza humeral no es de este segmento proximal, pues tiene que demostrármelo, ¿cierto? En el cuello, maniobras de decapitación. Espérenme, yo no esto. Listo. Vean ustedes la continuidad anatómica entre las vértebras, a pesar de que tienen cortes cercenantes, decapitantes, estas vértebras de arriba, es decir, la que estaba en la cabeza, corresponden a las que estaban en el tórax. Y obviamente, entre más esqueletizado se encuentre la evidencia, pues va a ser más preciso el análisis osteomorfológico y osteomorfométrico de uniprocedencia. Y lesiones asociadas a tortura, por ejemplo. A este man lo torturaron, porque uno, ¿para qué le quita la nariz a un muerto? Pues ya es algo muy psiquiátrico, pero eso nada tiene que ver con estos contextos. A este man le quitaron la nariz de un machetazo, por ejemplo. Ahí está la evidencia. Entonces eso nos puede permitir saber que al man lo torturaron. Ya si estaba vivo o muerto cuando lo descuartizaron, no lo sabemos. ¿Por qué? Vean el estado de descomposición en el que llegó. Ahí el médico ya no puede analizar tejido blando para decir que hay bordes hemorrágicos o bordes pálidos. Y eso no lo sé yo porque pues ya es este estado de descomposición. Yo no veo sangre, ¿cierto? Entonces eso ya se vuelve un poco más complejo en el contexto. Aquí tenemos el tercer caso, que son de dos protocolos de necropsia distintos porque llegaron diacrónicamente. Es decir, un día aparecieron las piernas de alguien y a la semana aparecieron unos brazos. Entonces teníamos que saber que esos brazos sí eran de un torso y esas piernas sí eran de un torso. Un torso que también había llegado diacrónicamente. Entonces se sospechaban que era de la misma persona porque en ese momento no había más denuncias de desaparición y descuartizamiento en Medellín. Entonces se presumía que podían ser de la misma persona. Entonces cuando nos llegaron a necropsia en dos tiempos distintos, pues hombre, me tocó decirle, parce, me toca esqueletizarle el muñón del tórax, del fémur y del húmero, y el muñón del segmento como tal, de la extremidad. Y para demostrar la uniprocedencia diacrónica, vean ustedes lo que se hizo. Acá hay un protocolo 1, un protocolo 2, y efectivamente se unieron dos protocolos que son la misma persona. ¿Por qué? Porque logramos establecer la uniprocedencia entre estos segmentos. Vean ustedes el fémur izquierdo, el fémur derecho y el húmero derecho. Ahí se alcanza a ver que eso fue una macheteada impresionante. O sea, un mecanismo corto, contundente. Y ya la parte de individualización de fosas comunes, que puede ser tal vez uno de los retos más difíciles que tenemos en antropología forense, como pueden ver en la imagen, ¿cierto? Tenemos un mínimo de 3 individuos con ciertos grupos. Yo no puedo agrupar esto al individuo porque pues no tengo la continuidad anatómica, aunque el estado de la preservación de los huesos no siempre es la ideal. Entonces no voy a poder, pues, saber si este fémur corresponde a este húmero porque pues no tengo el esqueleto apendicular completo. Entonces nos toca recurrir a muestreos, a agrupaciones, ¿cierto? Hay algunas estructuras que no se puede saber de quién son, entonces quedan como misceláneos. Vean ustedes también métodos de trabajo que utilizamos para individualizar personas, grupos, ¿cierto? Que yo puedo saber que este coxal es contralateral de este y no de este y no de este, y es de este sacro, y estas vértebras son de acá y no de acá y no de acá, ¿cierto? Eso es una galleta, no puede durar meses con un caso de estos. Por ejemplo, encontramos una fosa común donde la autoridad judicial incluso la manipuló y después dijo que habíamos sido nosotros. ¿Cómo les demostré yo a ellos que ellos la habían manipulado antes? Vea la foto, me tocó analizar el análisis in situ de la disposición anatómica de los cuerpos y de sus estructuras anatómicas en la fosa. Y vean ustedes esta belleza.
El que me diga, pues, que en una fosa común una rótula de este lado se va a pasar a la del lado opuesto y esta se va a dar la vuelta sobre su eje y es del otro lado. Pues marica, en esa fosa común había brujería porque no hay otra forma de explicar que esto sucedió, sino que la misma persona que estaba aquí miendo los huesos, seguro los movió, dijo, ay no, póngalo ahí que eso estaba como ahí, qué pena, ¿cierto? Y ya después nos mezclan los huesos y nos dicen que fuimos nosotros. No, tenemos una trazabilidad donde demostramos que la autoridad en ese contexto fue la que generó la mezcla antes de nosotros analizar esos restos. Y finalmente, que no es tan frecuente, pero pues ocurre, también tenemos un rol fundamental en el Disaster Victim Identification, ¿cierto? O los desastres naturales. Eso es todo un protocolo que hizo la Interpol para el abordaje de estos casos, accidentes aéreos, derrumbes, avalanchas, tsunamis, ¿cierto? Son cosas que ya se nos salen de control y que vamos a tener que abordar en algún momento. Aquí en Medellín hemos tenido muchos accidentes de este tipo, derrumbes, avalanchas, aquí se cayó el avión del Chapecoense. Entonces, bueno, hemos tenido bastante que hacer con esos casos. Y los casos que en algunos países se manifiestan con mayor o menor frecuencia, el terrorismo, ¿cierto? Principalmente explosivos. Ahí vemos varias imágenes, las Torres Gemelas, explosiones, collar bomba, en fin. Sugerencias, ya para terminar, pues como esta breve presentación, una sinergia de comunicación entre las áreas y las instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, políticas públicas presupuestales, nosotros aquí trabajamos con las UNAS, para coordinar entrega adecuada de los cadáveres, elementos materiales probatorios asociados, prendas, proyectiles, etcétera, así como la aplicación de protocolos internacionales e institucionales vigentes. Siempre ceñirnos a los protocolos, ¿listo? No que es que yo trabajo así, no, el protocolo dice que hay que hacer esto. Y también pensar que siempre pues estamos trabajando en un engranaje, en una cadena en pro de las víctimas de la violencia, de lo que sea. No estamos trabajando para un fiscal ni para nosotros mismos, ¿cierto? El principal objetivo que no podemos olvidar nunca en antropología forense y en medicina forense y en todas las ciencias forenses es que estamos trabajando de la mejor manera para las víctimas, ¿listo? Para responder interrogantes de las víctimas. Y ya pues una última reflexión, para que una civilización merezca tal nombre, ¿cierto? Se requiere la valoración de toda vida, incluso la vida ausente de los muertos. O sea, los muertos son parte importante del ser humano. Gracias a la conciencia frente a la muerte, se cree que empezó la civilización humana. Entonces es importante entender cuál es la teleología y el objetivo final de todo esto. ¿Listo? Eso ha sido básicamente todo. No sé si tienen preguntas, dudas, madrazos, lo que sea. Entonces quedo atento. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias por las explicaciones y los ejemplos tan detallados. Vamos a escuchar algunas o leer algunas preguntas que puedan tener, si tienen alguna duda o alguna pregunta que deseen hacerle a Emanuel Rodríguez. Por favor, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono y que puedan hacer la pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Tenemos acá el comentario de Carlos Mora diciendo que fue un excelente análisis. Israel Gómez dice felicidades, excelente análisis y presentación. Para servirles, para eso estamos. Lo importante es compartir los conocimientos, las experiencias a nivel nacional e internacional para que todos nos nutramos y podamos ejercer cada día mejor una disciplina estandarizada, ¿cierto? Así es, así es. Carlos Mora agrega que saludos desde Quito, fue muy clara y precisa toda la explicación. Angie Versu dice excelente presentación, muchas gracias por toda la información, saludos desde México. Muchos saludos también, saludos a Carlos, a Angie, saludos a todos los asistentes el día de hoy. Angie Versu también había comentado que en la Ciudad de México también se lanzan a las vías del metro, por lo que son un caso también común
Ah, ok, ok. este país. Claro, México y Ciudad de México es grandísima, tiene una línea de metro gigantesca. Así es. José Loma también agrega que fue una excelente presentación, sin duda alguna lo fue, y qué bueno que estuvimos acá presentes. Por acá, Capitán Borges dice gracias, excelente ponencia. Saludos desde Venezuela, Luis Borges. Muchos saludos a Luis, a José, a Angie, a todos. Bueno, al parecer no tenemos alguna pregunta o alguna duda por acá. Les recordamos que el certificado de este seminario tiene un costo de $10 y bueno, para poder adquirirlo deberán escribirnos al correo de académico@iberoforense.com. Al recibir el certificado recibirán el ebook con la información que nos compartió hoy el antropólogo Emanuel Rodríguez. Bueno, ya que no hay preguntas, podemos ir cerrando. Muchísimas gracias nuevamente, Emanuel. De verdad Con mucho, que quedamos encantados con esta explicación del día de hoy tan explícita y detallada. Y las imágenes también ayudan mucho a poder situarnos en todo lo que nos explicabas. Así que de verdad, muchísimas gracias. con mucho gusto, corazón, para servirles a todos. Cosita, veo que hay una pregunta Ah, en sí, el chat. acaba de llegar la pregunta de Carlos Mora. ¿Qué supo en términos técnicos desde sus conocimientos sobre el caso Restrepo en Ecuador? Caso Restrepo en Ecuador, no lo conozco, no sé qué caso será. No lo conozco, no sé cuál será el caso Restrepo, pero podemos analizarlo. Ok, sí, sin duda, resulta interesante también abrir un debate con casos que conozcan nuestros participantes o donde hayan ellos trabajado, que puedan también ilustrar todas las explicaciones que usted nos compartió hoy. Así que, Claro, claro. Carlos, si que deseas compartirlo, también lo podemos hacer llegar por el grupo o, bueno, veo que abriste el micrófono. Adelante. Carlos, te escuchamos. Bueno, no escuchamos, vemos que lo activaste, pero no se escucha nada. Ahí, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Ya. Buenas noches con todos. El seminario súper bien, excelente explicación y todo. No, es que la última pregunta mía era sobre ese caso muy famoso de los hermanos Restrepo que pasó, me parece que hace más de 30 años. Entonces, cuando uno se encuentra con profesionales como el señor que nos dio el seminario. Entonces se me ocurre en la mente preguntar si conoce algo o conoció o qué se supo, porque es un caso bastante complicado y complejo que han venido investigando y a la final nunca dieron con los restos de los chicos Restrepo, ¿no? Entonces, por eso es que le preguntaba si conoce algo sobre el tema. O sea, No, no podríamos. conozco el contexto. ¿Cómo es el contexto? ¿En qué consistió el caso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Verá, el contexto más o menos fue, no recuerdo exactamente el año, pero desaparecieron en manos de la policía, de lo que luego se supo, dos hermanos, dos chicos colombianos Restrepo, uno de 16 y otro de 18 me parece, y se armó un entramado tremendo de ocultar información. O sea, les habían, no sé por qué los detuvieron. Luego les habían torturado, les habían asesinado de lo que contaban y parece que la policía con toda su estructura em, lo encubrió, ¿no es cierto? Por alguna razón y pasaron los años, investigaron, buscaron, los papás lucharon fuerte contra este caso que hasta hoy, hasta el momento me parece que nunca dieron con el resto de los chicos. Entonces son, si no me equivoco, 30 y un poco más
de años, a ver si... Más o menos lo que lleva a lo del Palacio de Justicia acá en Colombia, que todavía tiene muchos desaparecidos. Y usted sabe Sí, pues que la toma del Palacio aquí la hizo el ejército, la toma y retoma el ejército y la guerrilla del M-19. Eh, lo más probable en ese caso, si no han aparecido restos, es que los hayan desaparecido absolutamente, como sucede con muchos casos. Acá nosotros tenemos un sinfín de casos de personas que básicamente se sabe que nunca se van a encontrar. Por ejemplo, Gacha, que era uno de los socios de Pablo Escobar, se sabe que al man lo mataron, lo descuartizaron y lo calcinaron y las cenizas las esparcieron por toda la vía Medellín-Bogotá. Entonces, obviamente, son testimonios de personas que están metidas en esas vainas y que uno ya dice, pues hermano, eso lo más probable es que nunca lo encuentren. Por ejemplo, los casos en Colombia, que es uno de los fenómenos más complejos que yo incluso he cuestionado a las autoridades que se encargan en este momento de hacer las búsquedas de estos desaparecidos, y es que tal vez el cementerio más grande de cualquier zona de conflicto son los ríos, y es muy complejo encontrar cuerpos después de mucho tiempo en un río. Es muy, muy difícil, si no imposible. Entonces es probable que con base en el contexto, que es un contexto de violación de derechos humanos y fuera de eso, de violencia por parte del Estado, sistemática, ¿cierto? Obviamente ellos habrán tratado de desaparecer esa evidencia para nunca responder. Eso lo han hecho en todas las dictaduras y en todos los conflictos armados. Entonces lo más probable es que si en 30 años no han aparecido, es porque en su momento o cercano a su momento hubo una maniobra de desaparición ya como tal de los cadáveres. ¿Sí me entendés? Entonces eso sí ya es más complejo. Si no se encuentra un cadáver, pues no sabemos qué le pasó tampoco. Todo queda como en el limbo. Pero pues digamos que la ciencia también tiene sus límites, ¿cierto? O sea, hay cosas ante las cuales no podemos resolver preguntas, ¿cierto? Hay preguntas, o sea, como dicen en términos jurídicos, no estamos obligados a lo imposible, porque pues, si yo no tengo el cadáver y nunca aparece, pues ¿cómo lo voy a documentar, ¿cierto? Entonces, en esos casos, generalmente, cuando son violencia por parte del Estado o de este tipo, ellos tratan de manipular al máximo la evidencia para que no haya fallos en su contra, pues, ¿cierto? Y más como tienen todo un sistema legal a su favor, es más bien complejo. Eso es algo tétrico realmente, me preocupa. Pues que ese tipo de desapariciones por parte de los gobiernos, pues de la parte pública de los estados, puedan prestarse para ese tipo de complicidades y de situaciones un poco difíciles en temas de violación de derechos. Sí, estaba viendo más o menos 34 años ha sido de ese tema y sí, fue muy bien complicado porque ahí se da cuenta cómo las instituciones, o sea, bueno, no las instituciones, pero las personas que en su momento usan a las instituciones para hacer este tipo de cosas em, y ningún país me parece que está exento de este tipo de acciones al margen de la ley. Em, Exacto. entonces, eh, se me vino a la mente consultar porque estamos con este tema, ¿no? Y es bueno de esa manera y yo digo, alimento algo mi poco conocimiento en este tema, pero también que es como decir para que usted investigue o vea algo sobre el tema, ¿no? En algún momento. Eso Claro sería que de mi sí, muchísimas gracias. muy, muy agradecido por todo este compartir de conocimientos que nos hace mucha falta a personas que nos interesan, ¿no? Eso de mi parte y muy agradecido con todos. Muchas gracias por tu intervención. Gracias, Carlos. Tenemos por acá un último comentario de Vladimir Mendoza. Excelente disertación, felicitaciones desde Venezuela. Vladimir es odontólogo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Y comenta de que hubo un caso en España que se le conoció como el caso Breton, donde hubo una condición desde el punto de vista de antropología y odontología forense. Entonces, esas dos disciplinas, bueno, trabajan en conjunto para la identificación humana de casos violentos, pero como usted comentaba ahorita, hasta el punto en el que se pueda, ¿no? Porque si pasan ya demasiados años y décadas, puede que los restos sean nada accesibles, ¿no? Puede que sea más complicado la identificación.
Así es. Y también pues de la intención, porque pues como les comentaba, por ejemplo, aquí hay algunas ciudades donde desaparecen cuerpos en canecas de ácidos o se los tiran a los animales para que se los coman. Entonces también va a depender de cada contexto de desaparición y de la intención como tal de los agresores y del sistema que tengan los agresores, eh, la probabilidad de desaparecer por completo un cuerpo, ¿cierto? O por ejemplo casos de incineraciones, donde básicamente pues los cuerpos llegan incinerados o calcinados y pues ya no va a haber cómo identificarlos también porque ya el ADN habrá llegado a un punto de degradación donde básicamente no es posible perfilarse, ¿cierto? Entonces eso va a depender de cada caso, pero sí es lamentable que haya fenómenos de desaparición absoluta, pero existe, claro que sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y por escuchar el seminario de hoy. Quedamos en contacto a través del grupo de WhatsApp de webinars de Iberoforense y los esperamos para una próxima charla, seminario, congreso o actividad que realicemos. Nuevamente, muchísimas gracias, Emanuel, y que tengan una feliz noche todos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier cosa a la orden para servirles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao, gracias.